La obesidad mata. La obesidad no es el hecho de que el suéter te quede mal. La obesidad no es inhibirse de quitarse el suéter en la playa. La obesidad es un estado proinflamatorio, silencioso, progresivo, mortal. La era de sobreinformación donde vivimos mantiene confundida a la gente y claro, la gente al final, en medio de toda esa confusión, ¿qué es lo que hace la persona como paciente? Pues ir a lo que ya conoce. Entonces cae siempre en los procesados. Está tan normalizado, David, que cuando uno le pregunta a una persona, ¿usted de qué sufre? Te dice, no, yo de nada. Y usted le dice, ¿y tomas alguna pastilla? Sí, claro, losartán, amlodipino, enalapril e hidroclorotiazida. Y le dice, pero eres hipertenso. Ah, bueno, sí. ¿Te parece? No te habla una persona que solo juzga y dice, es que a mí también me gusta. Es más, si tú me llenas la nevera de sneakers, me los como. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No los traigo. ¿Entiendes? Richard, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, David. Gracias. Muy bien, muy bien. Mira, vamos a estar aquí conversando un poquito sobre lo que es la situación actual de la sociedad, el sistema de salud, desde la base, sobre todo cómo funciona, cómo ha funcionado históricamente. Y yo me voy a atrever a decir la frase que tú me comentaste y ya luego vamos a ampliar seguramente en el sentido de esa frase, que es básicamente que se va a convertir en el futuro de la sociedad moderna de esas personas que aún no están enfermas, porque la realidad, Richard, es que la mayor parte de la población está sufriendo algún tipo de afección y estamos normalizando ese estado inflamatorio y de enfermedad. Pero antes de meternos en toda esa materia, que es un tema bastante complejo, pero a mí me encanta, me gusta mucho sobre todo hablar de eso, me gustaría que te presentaras tú y le comentes a, pues, a todos los que nos están viendo quién es Richard Suárez, a qué te dedicas y pues, obviamente de dónde nos estás hablando. Claro, claro que sí, David. Bueno, Richard Suárez es mi nombre, soy médico colombiano de la Universidad del Magdalena, Santa Marta. Me fui a Argentina a hacer la especialidad de cuidado crítico, medicina crítica y cuidado intensivo. La hice en un hospital, hospital alemán de Buenos Aires. Am, Así que soy médico especialista en UCI y muy enfocado desde más o menos la mitad de mi especialidad hacia adelante en la nutrición, no solo en la nutrición crítica, sino en la nutrición hospitalaria y extrahospitalaria, la nutrición deportiva. Em, y de ahí en adelante he tratado de unir de manera interesante estas dos materias, estas dos corrientes, y mucha gente me ha preguntado que qué hace un intensivista hablando tanto de nutrición. Y eso te demuestra que a veces las personas tienen totalmente desligado que una mala nutrición, un mal hábito, te lleva a un escenario que nadie quiere, el cuidado crítico, el cuidado intensivo, la gravedad, una enfermedad que cultivas con el tiempo y que luego tienes los resultados. Entonces yo le digo a la gente eso que tú justo estabas mencionando, parece que yo viniera del futuro porque yo estoy allá viendo la realidad de decisiones malas sostenidas en el tiempo. Y ya yo estoy allá con el lamento, con la persona que me dice, ojalá yo hubiera sabido, ojalá yo hubiese cambiado, ojalá yo. Y les digo, para mí es importante tratarte, pero es más importante decirte que no hagas para llegar a ese escenario. ¿Listo? Yo creo que ese es y me encanta que lo hayas sacado a colación porque yo creo que ese es el principal problema, Richard. O sea, me he dado cuenta sobre todo que las personas esperan a estar mal o esperan a llegar a esas últimas consecuencias para luego cambiar su estilo de vida. Tú obviamente estás en un lugar, estás desde una posición donde tú eres ya la persona que ha padecido las consecuencias y que en ese momento, claro, es lo que siempre se dice, ¿no? En ese momento es que te das cuenta de que ni todo el dinero del mundo que tengas, si estás en esa situación y si ya has llegado a un punto que sea irreversible, es muy jodido. Entonces, ¿por qué tú crees, desde tu perspectiva como médico, por qué tú crees que las personas tienen que pagar las consecuencias prácticamente con su vida, llegar hasta ese punto para darse cuenta de las cosas que hicieron mal? Hay una frase que yo leí hace tiempo en un libro que se llama Piensa como un monje, creo que es de Robbins, de Tony Robbins, donde él decía, el cerebro tiene una gran capacidad, y yo siempre lo digo en mis reels, en mis videos,
El cerebro tiene una gran capacidad para darle importancia al placer inmediato y es especialista en subestimar la consecuencia tardía. Y esto, David, no te lo digo como juzgando al otro, me pasa a mí, porque yo no estoy aquí hablándote en esta pantalla como la persona que ha hecho todo bien. Si me ponemos a hablar de lo que he hecho mal, creo que el podcast se va hasta las 7 de la noche. Eh, pero tenemos ese problema, la capacidad de elegir el placer de ya. ¿Sí? El placer de voy a seguir fumando porque en este momento me relaja, por ejemplo, porque en este momento me ayuda a pensar, sí, ya sé que quizá podría ser un cáncer de pulmón en 20 años, pero es que en 20 años yo veré a ver qué hago, ¿no? Hay una estadística muy interesante, no todo el que fuma hará cáncer de pulmón, pero todo el que tiene cáncer de pulmón fumó. Entonces Wow. mucha gente por ahí te dice, déjame con mi cigarrillo que capaz que no me da cáncer de pulmón. No, estoy subestimando la consecuencia tardía. Le estoy dando prioridad al placer de ahora. Lo mismo pasa quizá con el ultraprocesado excedido, ¿no? Lo mismo pasa con tóxicos como el alcohol, ¿no? Pues, ¿qué más da el traguito de todos los días? La copa de vino que siempre se ha dicho que es excelente para la circulación y hoy en día decimos ojo con tu circulación porque podríamos estar hablando de otras cosas. Todo eso termina en esa frase que yo leí en ese libro de Piensa como un monje. Prioridad al placer de ahora, subestimar la consecuencia tardía. Creo que por ahí empieza todo. Ahí es donde realmente empieza el problema y me da gusto de que me hayas cambiado la forma de orientar sobre todo la entrevista porque creo que la gente no es consciente, Richard, de que no es el único insulto que le damos, ese que creemos que nos va a generar una consecuencia a futuro. Te lo explico. Yo tengo, o sea, te voy a poner en contexto. Yo tengo un hater que cada vez que yo monto un video de estos radicales que yo suelo subir, siempre me dice, disfruta la vida, por un poquito no pasa nada. Entonces, claro, nos han engañado, nos hemos engañado nosotros mismos con ese poquito no pasa nada porque pensamos que es un cigarrillo nada más el insulto o es ese únicamente el vino. Pero claro, hay muchos otros factores que nos están afectando a nuestra salud. Estamos hablando de tóxicos ambientales, de contaminación que no podemos controlar. Vives en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, y la contaminación es bestial. Entonces, claro, deficiencias nutricionales por otra parte. Son tantos, tantos factores a día de hoy en la sociedad moderna que es difícil. Entonces allí es cuando hay que ser más consciente de esas cosas que realmente sí están bajo nuestro control, que ya sabemos que hacen daño porque a día de hoy la caja de cigarrillos pues tiene las consecuencias en la parte de atrás y es lo que tú dices, estamos subestimando que lleguen esas consecuencias. ¿Crees que lo único que nos aleja como sociedad de esas consecuencias que tú ves en tu día a día, en tu trabajo diario, es el tiempo? Em, y creo que es bien multifactorial. Em, es el tiempo, es la falta de información y este es otro punto interesantísimo. Yo creo que hoy lo que más abunda es información. Yo creo que la persona que hoy en día insiste en tener ciertos hábitos que tienen evidencia 1A científica, si te gusta la medicina basada en la evidencia, eh, hay evidencia 1A de factores que están relacionados directamente con una enfermedad crónica que está matando al mundo. Por ejemplo, la diabetes, ¿verdad? Ahora, más que la información, yo creo que es la concientización. Nosotros como médicos, nutricionistas, coach nutricionales, endocrinólogos, lo que sea, tenemos que ir más allá de dar la información. La información está, David, y está gratis y de buena calidad en muchas partes. Y tienes este tipo de podcast de personas que, como yo siempre he dicho, no es que yo tenga la Biblia en las manos o la palabra que no pueda discutirse, pero he estudiado bastante esto. Y no estoy acá hablando de un capricho, estoy hablando de lo que veo realmente, tanto en la UCI como afuera. Entonces yo digo, también la información está, pero las personas necesitan agarrar la información y hacerla suya. Hace poco yo hice un video donde le decía a la gente, miren, ustedes viven discutiendo que si el doctor Biter, que si el doctor Jaramillo, que si el doctor Mau, que si el doctor...
Pero ustedes no han visto que ellos todos hablan de come bien, hace ejercicio, descansa, toma el sol, eh, usa la noche para dormir, no para beber alcohol, no para comer en exceso. Y es una base. Ahora, estás preocupado por el ayuno intermitente, por que si cuántos aguacates, que si cuántos huevos, pero espérame, ya vamos para allá, pero ya estás haciendo lo básico que deberías hacer. ¿Me entiendes a lo que voy? Entonces la información está, pero la gente no la agarra y la aplica. Entonces es tiempo, no me va a pasar nada ahora, por ahí me pasa en 20 años. Es, la información está ahí, sí, ya sé que es malo, pero bueno, así es la vida, ¿no? Es, y, y lo otro, la ausencia de poder elegir qué información debería yo hacer parte de mi vida y qué información no. Y ahí entramos en un campo grandísimo de esto de la red social, que es un doble filo grandísimo. ¿Qué veo? ¿Cuáles son mis amigos ahí? ¿A quién sigo yo? ¿A quién escucho? Y entonces se vuelve una bola de nieve donde finalmente yo le pregunto a la gente, ¿y estás haciendo algo de eso? No, no, porque es que no me he decidido si entre ayuno intermitente, si entre keto perfecto o keto total o un poquito de carbos o solo carne. Entonces, información, tiempo, aplicar las cosas. Creo que es multifactorial todo esto. Nos estamos perdiendo de lo verdaderamente importante y yo creo que allí hago énfasis en lo que tú dices, que la sobreinformación, la era de sobreinformación donde vivimos, mantiene confundida a la gente. Y claro, la gente al final, en medio de la confusión, esto me lo dijo una vez mi querida amiga Teresa Terol, me decía, David, en medio de toda esa confusión, ¿qué es lo que hace la persona como paciente? Pues ir a lo que ya conoce. Entonces cae siempre en los procesados, porque de repente entre todas estas estrategias, que al final aquí es importante aclarar, tú puedes hablar con un Bauter, con un Mauricio, con un Jaramillo, incluso con dietas más extremas, y todos tienen evidencia, todos te pueden mostrar evidencia de que lo que ellos hablan y Mm. lo que ellos promocionan funciona. Entonces, claro, tienes por una parte eso, la sobreinformación, y por otra parte que la persona va saltando de lugar en lugar intentando cosas distintas sin quedarse en lo que tú decías, en lo que es verdadero importante, que son esas bases de lo que nuestro cuerpo se espera de nosotros, que es comida real, y te das cuenta que los estudios eso lo demuestran. Cuando tú sacas los procesados y los ultraprocesados, es que ya da un poco igual si eres más keto optimizado, keto perfecto, carnívoro o más tirando a plant-based. Mientras hayas quitado Ujú. toda la porquería, es que ya le estás haciendo un favor a tu cuerpo. Entonces yo, eso es lo que quisiera también añadir a lo que tú decías, de que todos básicamente tienen la razón, porque te pueden mostrar evidencia. En el mundo de la evidencia científica hay para todos. Es lo bueno y lo malo de la ciencia. Pero me quería meter en un tema, Richard, que yo creo que es preocupante, porque al final estamos hablando de que sí hemos combatido históricamente en la humanidad esas enfermedades que nos habían aniquilado durante mucho tiempo, pero que a día de hoy lo que nos está matando son enfermedades que tienen un apellido, enfermedades modernas, que son enfermedades de esta sociedad. Y que el juego además ha cambiado, porque en primer lugar antes estaban las enfermedades cardiovasculares, pero ya empezamos a ver cómo en distintos países del mundo el cáncer se está empezando a situar en primer lugar. Tú como profesional de la salud que ya ve a la persona, no sé si te quería preguntar antes si hasta cierto punto te ha hecho ser menos sensible al sufrimiento de la persona que llega allí. Entendería perfectamente de que fuese así, el verlo todos los días, ¿no? Lo normaliza también. Pero quisiera saber cómo tú desde tu punto de vista, cómo ves qué generalmente hace esa persona que llega a padecer las últimas consecuencias, o qué viene haciendo, que tú ves cuáles son esos malos hábitos que trae, porque al final estamos hablando de enfermedades de consecuencia de nuestro estilo de vida moderno. Sí, sí, David. Cuando yo empecé a hacer videos para Instagram, a crear contenido médico, hubo un video que me disparó en la red social. Creo que fue el video que hizo que me mostrara a mucha gente y es un video de la pregunta que tú me haces. Creo que fue el video más natural y sincero que yo he hecho y es porque yo trabajo en una unidad de cuidados intensivos que recibe personas de todo tipo de clase social.
Y esto es importantísimo y tú lo sabes. No es lo mismo la nutrición de una persona baja en recursos económicos a la nutrición que podría hacer una persona que tiene la posibilidad. Y ahí está la clave. ¿Qué digo yo en el video? Hombre, yo a una persona que vive en el campo, que nació en el campo con la cultura del campo, tenemos ahí carbohidratos naturales que ellos mismos siembran, ¿verdad? Eh, pero aparte de esto hay toda una cultura de exceso calórico que ellos no lo saben, pero la persona del campo no solo come lo natural de ahí, sino que también come muchos embutidos, carnes frías embutidas como las salchichas, los chorizos, todo eso lo fritan. La cultura de la fritura ahí se ve muchísimo. La cultura del jugo a base de guarapo, que si no lo sabes es una bebida con caña de azúcar, realmente es azúcar con agua. Es deliciosa, o sea, tú la pruebas y fácilmente puedes quedar clavado ahí siempre que tengas calor, tomarte un vaso de eso con hielo porque es rico. La cultura de la cerveza todos los fines de semana, la cultura del café con pan, porque es lo que pueden y así nacieron. Entonces yo a esa persona, David, que me llega su papá, su abuelo con un infarto al corazón y la presión arterial fuera de rango, le hacemos un cateterismo cardíaco en hemodinamia. Los hemodinamistas hacen un gran trabajo destapando arterias y colocando stents. Y luego de eso le decimos a esta persona, mire, ¿cómo le explico yo que toda esta enfermedad fue producida por la comida que con tanto esfuerzo el señor lleva a casa? ¿Cómo le digo yo a esa señora? Lo que pasa es que ustedes se exceden en carbohidratos de todo tipo, se exceden en frituras, la señora fácilmente me puede pegar. ¿Cómo se le ocurre, doctor? Si esa es la vida, ¿no? Pero está la otra parte del que sí tiene recursos, del que pudiese comprar el aceite de oliva, del que pudiese basar su comida priorizando proteínas, grasas buenas, si le quiere meter carbohidratos que sean fibrosos, ¿me entiendes? Es decir, aquel que puede nutrirse de la mejor forma sin especificar una dieta como tal, y esa persona es peor. Ese que puede es el que más cornflakes desayuna todos los días, el que más bebidas energéticas vive consumiendo todos los días, el que cree que llegar a casa y tomarse un whisky por más que sea 21 años de añejo, entonces eso es bueno, es el que vapea, es el que se va a Ámsterdam y se llena de marihuana, y perdóname, pero lo digo en cuestión de los excesos, ¿no? Del que puede. Entonces tienes el que puede pero no hace, y el que nació en lastimosamente un espacio donde no es que no pueda ni quiera, sino que ahí nació, se ve así. Y son dos cosas tan distintas y valorables. Entonces, cuando tú me preguntas a mí cómo abordo yo eso, es complicado y medio, porque tengo dos escenarios totalmente diferentes. Em, ese video que yo después te lo iré a mostrar por un por un mensaje directo. Ese video muestra dos caras de la moneda, que son una realidad de la vida. Son una realidad de la vida, porque es lo mismo el señor que fuma tabaco para arrancar yuca o mandioca del suelo al chico que está en un club nocturno vapeando, por ejemplo, o fumando un cigarrillo industrializado. Es lo mismo la señora que hace con todo el esfuerzo unas mortadelas fritas con ñame, yuca, papa frita, con un jugo de azúcar así, al chico que vive comiendo ultraprocesados todo el tiempo y papas fritas y hamburguesas viendo un televisor HD Netflix. Entonces, todos esos escenarios te llevan a la enfermedad que hoy acaba el mundo, la enfermedad metabólica. La OMS, David, hace años dijo, mejor tener HIV que diabetes. Es más económico para el sistema y la gente vive con más calidad de vida. Hoy en día el que tiene HIV se toma los antirretrovirales y puede tener relaciones sexuales inclusive sin condón, sin afectar a la otra persona. Pero el diabético, el que tiene que luchar contra una enfermedad que se arma de placeres de la boca, es difícil.
Y vuelvo, te digo, no te habla una persona que solo juzga y dice, es que a mí también me gusta. Es más, si tú me llenas la nevera de sneakers, me los como. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No los traigo. ¿Entiendes? Mire, y es curioso lo que tú dices porque yo intento también decírselo muchas veces a nuestros asesorados. Yo le digo, mira, es que cualquier persona es potencialmente adicta al azúcar. O sea, si tú lo pones en ese contexto donde se puede volver diabético, es que lo más probable es que se vuelva diabético. Entonces, yo creo que aquí está en una cuestión de que no hace tanto la diferencia el dinero, por eso me parece importante que tú lo hayas destacado, sino más bien el nivel de conciencia, porque al final, volviendo a lo que tú decías antes, vivimos en la era de la información, o sea, la información nos falta, la información está allí. Entonces, ¿qué nos está faltando es realmente tener el nivel de conciencia y empezar a integrar realmente en nuestro día a día esa información y ponerla en práctica, que yo creo que allí es donde realmente puede hacer la diferencia en esa persona independientemente de los recursos que tenga. Y yo quería saber, sobre todo, Richard, porque claro, yo esto de hecho te lo comentaba cuando te platicaba de que íbamos hacia dónde quería dirigir la entrevista, y es que hay un sesgo, porque lo que tú ves en el día a día no es lo que una persona normal ve en el día a día. Es decir, si yo salgo a la calle aquí de la ciudad de Bogotá, lo normal es que una persona se pida, pues, eso, lo que venden aquí en la calle, una arepa, un jugo pues, cargado de un montón, no solamente de frutas, sino un montón también de endulzantes o de azúcar, para irse a sentar durante 8 horas en una oficina. Entonces, claro, si tú pasas, por ejemplo, de repente a mediodía por un McDonald's o un KFC, ves lo mismo, gente comiendo, gente bebiendo refresco, y estás sesgado porque al final no te estás dando cuenta de las consecuencias que tiene ese estilo de vida en el día a día, porque las consecuencias realmente las está padeciendo quien está asistiéndose con Richard para que le salve la vida, o quien está luchando en su casa contra un cáncer o alguna enfermedad de origen metabólico, de origen hormonal. Entonces, claro, hay un sesgo de lo que tú ves en el día a día, porque tú ves realmente ya la persona padeciendo las consecuencias, a lo que veo yo, que salgo a la calle todos los días y pues veo a gente sana, entre comillas lo voy a poner, respirando, caminando, comiendo porquerías de 8 a 7 de la noche. Entonces, ¿cómo hacer? Tú que lo ves, porque tú vives las consecuencias, ¿cómo hacer frente a ese sesgo? Porque me imagino que debes sentir, yo lo siento, por ejemplo, y no estoy en tu posición, de sentir esa impotencia de que tú veas día tras día gente llegando a padecer las consecuencias y no hay un cambio en la sociedad en el día a día. O sea, ¿cómo evadir ese sesgo, cómo evitar ese sesgo que vivimos en la sociedad a día de hoy? Pues definitivamente la realidad es de quien la vive. Como decimos con el Carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza realmente. Em, yo creo, David, que tienes dos opciones. O creer en lo que estamos desesperados los profesionales de la salud en mostrarle a la gente, y es lo que yo trato de hacer en mi cuenta de Instagram y de TikTok. Yo le muestro a la gente la realidad de la UCI y les digo, si ustedes no creen en esto, no hay nada que hacer. Créanme que no hay absolutamente nada que hacer. Y lo otro es el que ya vive la realidad. Em, yo anoche le decía a un señor que la razón por la cual estaba en la UCI es porque el dolor de estómago que tenía y los vómitos y la delgadez y la orinadera, por decirlo así, es porque es diabético. Y el señor me decía a mí que cómo era posible que él era diabético. Y cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta de que había comprado todas las fichas para ser diabético. Y ojo, ojo David, porque la diabetes hoy en día sabemos que no es solo por el consumo de azúcar, eso es multifactorial, pero es que el consumo de ultraprocesados en exceso, de comida que hoy en día llamamos inflamatoria por la serie de reacciones químicas que ocasiona en el cuerpo, están relacionadas con resistencia a la insulina. Y sabemos que ese es el camino después a la diabetes, uno de los caminos. Entonces yo le decía así y empezamos a investigar y claramente él había hecho de todo para tener el diagnóstico que tenía. Y mira tú lo que me dice el señor. Doctor, ¿hay algo que yo pueda hacer para revertir lo que ya sucedió? Y claramente sí, porque hasta ahora es un diabético insulino requiriente y no tiene daño de órgano blanco como tal. Sus riñones están funcionando. em, no había un desorden metabólico que pudimos corregir durante la noche y hay muchas cosas buenas por hacer. Y lo primero que me dijo el señor es, mis hijos
están haciendo, doctor, todo lo que yo ahora sé que me ha traído acá. Y lo primero que voy a hacer, así me cueste lo que sea, es decirle deténganse. Entonces, fíjate, ahí hay una cadena de información sanadora. Ahí hay un testimonio que me lo está dando mi papá. No lo estoy viendo ni siquiera por un influencer que me cae mal o por un tipo que creo que es charlatán. No, 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 me lo está diciendo mi papá. Si tu papá no quiere lo mejor para ti, ¿quién? Y el Señor ya está viviendo la realidad. Yo le muestro a la gente, mira, esta es la radiografía de tórax del que fuma, esta es la radiografía de tórax del que no lo hace. Este es el cerebro de una persona hipertensa y para yo ser hipertensa tuve que estar dañando mi endotelio durante muchos años. Y sabemos qué es lo que más daña el endotelio. Lo que yo te comentaba antes de empezar el en vivo del video que voy a grabar ahorita más tarde con el equipo que me ayuda a grabar videos, es un video que justamente va a hablar de eso. Gente que me llama diciéndome, ¿qué puedo hacer que, con el hígado graso? Que mándame una pastilla. Pero mi hermano me está llamando con 2 cervezas en la mano todos los fines de semana, consumiendo jugos ricos en azúcar, tomándote solo la fructosa y dejando lo valioso afuera. No se trata de pastillas. Entonces yo creo de todas maneras, David, que a pesar de que la tarea es dura, está haciendo efecto el hecho de mostrarle a las personas la realidad que nadie veía antes en una unidad de cuidados intensivos. Porque la UCI antes era un búnker, ahora no, ahora somos algo mucho más abierto al mundo. La gente debe ver lo que pasa allá. Aunque nos está costando, hace unos días me enteré, McDonald's, por ejemplo, es una franquicia que los números económicos están en rojo, están bajando, porque el estadounidense promedio que antes vivía a expensas de este tipo de comida, aún ellos están dejando de ir. Oye, si me enteré que creo que en Japón están poniendo bicicletas estáticas para que la gente vaya y se coma la hamburguesa moviéndose. Entonces, algo está haciendo que la información se propague y la gente está creyendo en ella. Así que la tarea es difícil, pero ahí vamos. Sí, yo creo como tú, bueno, de hecho hace un par de años salió una investigación bastante interesante porque hacía referencia a cómo se estaban dando cuenta de que estos vicios, que pues, prácticamente son parte de los culpables, ¿no? De todas las consecuencias que estamos viviendo como sociedad en la era moderna, están quedando para las clases más bajas. Y yo aquí creo que es lo que tú comentabas, al final vivimos en la era de la sobreinformación, hay más información que nunca en las redes sociales, fuera de las redes sociales y dentro de las redes sociales. Entonces la gente se está empoderando también justamente lo que tú decías para investigar, porque al final lo que sucedía de la puerta de una UCI hacia adentro, desde fuera era muy difícil conocerlo y a día de hoy hay profesionales como tú en redes sociales, pues obviamente que se atreven a mostrar todo lo que sucede y cuáles son, pues obviamente las consecuencias, no, las causas para que una persona termine en ese estado tan serio de salud. Y yo creo que una de las principales razones, y te lo pregunto a ti, Richard, de que una persona llegue a ese estado de gravedad o llegue a esas últimas consecuencias, es que por alguna razón no le hacemos caso a las señales de nuestro cuerpo. Y te lo hablo también porque yo también lo padecí, ¿no? Yo padecí también síntomas de enfermedad autoinmune y tuve, o sea, ya no te hablo de que mi cuerpo intentaba hablarme a través de los síntomas. Mi cuerpo me estaba gritando, Richard, desesperadamente, con la cantidad de cosas que yo normalicé en mi vida, hasta que un día, pues obviamente llegó a ser una situación reversible, pero la realidad es que para mucha gente luego no lo es. Entonces, de hecho, yo se lo pregunté a la doctora, a quien fue mi doctora en su momento, que es la doctora Camino Díaz, en una entrevista que le hice, le pregunté, doctora, ¿siempre que una persona llega a padecer las consecuencias es reversible? Y me dijo, no, David. O sea, obviamente hay momentos en los cuales pues ya no hay nada que hacer. Ya te queda decirle, y me imagino que lo vivirás tú los cuidados intensivos. Habrán pacientes en los que te toca decirle, señor, arregle sus cuentas y poco más. Y debe ser duro. Pero me da la impresión de que tenemos normalizado tantos síntomas, tenemos normalizado ese estado de enfermedad, de fatiga crónica, de inflamación, que luego, claro, cuando llegamos a ese estado, que llegas pues, a verte en una UCI con un Richard Suárez, estás en un estado de repente en el cual ya no puedes revertir muchas cosas. Está tan normalizado, David, que cuando uno le pregunta a una persona, ¿usted de qué sufre? Te dice, no, yo de nada.
Y usted le dice, ¿y tomas alguna pastilla? Sí, claro, losartán, amlodipino, enalapril e hidroclorotiazida. Y le dice, ah, pero eres hipertenso. Ah, bueno, sí, ¿te parece? O sea, la hipertensión arterial, mira, la otra vez en uno de mis videos yo decía, la obesidad mata. La obesidad no es el hecho de que el suéter te quede mal. La obesidad no es inhibirse de quitarse el suéter en la playa. La obesidad es un estado proinflamatorio, silencioso, progresivo, mortal. Entonces, em, no, que lo que pasa es que así me siento bien y está perfecto. Yo creo que es importante verse al espejo y decir me gusta lo que veo, pero a mí no me puede gustar ver una condición que me va a enfermar. Y si no lo sabías, entonces te lo decimos, te va a enfermar, estás enfermo, te predispone a cosas peores. David, yo que viví la pandemia COVID-19 en piel pura, imagínate, yo intensivista, pandemia, ¿quién era la primera línea? Los médicos de urgencia y nosotros. ¿Y quiénes fueron los pacientes que más se murieron y que en paz descansen? Los obesos. Los obesos, ¿por qué? Porque el obeso ya venía en desventaja. Ya el obeso viene inflamado. Lo agarra un virus de esto nuevo y facilito lo lleva a la falla multiorgánica. Y por más tecnología que hoy tuvimos, no nos alcanzó y era más difícil intubarlos y era más difícil rotarlos y era más difícil todo. Y la glicemia por el cielo y el paciente dulce en la UCI se muere más. No lo dice Richard Suárez, lo dicen los estudios. Hoy en día nosotros debemos tener unos niveles de glucemia estandarizados en las UCIs como protocolos, como cifras, como niveles permitidos, porque si no la gente se nos muere más. La herida sana menos, el paciente es más propenso a infectarse otra vez, es más débil, entonces me cuesta más sacarlo de la ventilación mecánica, entonces me cuesta más sacarlo de la UCI, entonces se me debilita más y es un círculo vicioso mortal. ¿Culpa de qué? De la obesidad que va más allá de es que me siento mal porque estoy gordo. No, no, no. Hay que atacar a la obesidad. Mira, para el 2030 se espera que el 50% de la población sea obesa. Eso te eriza la piel si sabes de lo que te estoy hablando. Y estamos hablando, claro, es que yo alucino porque estamos hablando de obesidad, el sobrepeso ya ni hablar, el sobrepeso lo tenemos sumamente normalizado. Y yo lo que veo, Richard, es que incluso, yo esto se lo comento sobre todo mucho a mujeres, porque tenemos normalizado, no sé por qué razón, en Venezuela y en Colombia creo que pasa más o menos la misma situación, que las mujeres tienen normalizado el hecho de que un hombre sin barriga y sin cerveza es como que no es hombre. Y yo lo que les digo, tú no te estás dando cuenta de que tienes a tu lado una persona que en cualquier momento, o sea, que lleva yo siempre hago la analogía, lleva una bomba encima de la cual el disparador no la tiene él. O sea, en cualquier momento eso puede estallar y es que vas a tener que terminar en una UCI y probablemente sea irreversible. Entonces, no, porque aquí lo que yo quiero aclarar es que no tenemos que normalizarlo en la sociedad, obviamente, pero tampoco en nuestra familia, el famoso, el bebé gordito, ¿no? O sea, claro, en una época el bebé gordito era sinónimo de salud porque vivíamos en escasez, probablemente en la época de la guerra, la época de la Segunda, la Primera Guerra Mundial, Sí, la seguramente sí, escasez. pero claro, pero a día de hoy que vivimos sobrealimentados, pues hay que tomar mejores decisiones y sobre todo, y esto me lo dijo una vez el doctor Antonio Hernández, y a mí nunca se me va a olvidar, Richard, me dijo, David, hay padres literalmente arruinándoles la vida sexual a sus hijos por el tipo de alimentación que le dan. Ese niño obeso que pasa toda su niñez, toda su juventud desarrollándose en ese estado inflamatorio, luego probablemente no se le llegue a desarrollar sus órganos genitales y le estás arruinando la vida sexual a un niño. O sea, a ese nivel, ya ni hablar obviamente de todas las demás consecuencias de las que seguramente hablaremos, ¿no? Cáncer, enfermedades autoinmunes, etcétera. Y eso era justamente, bueno, antes me gustaría tocar el tema me encanta que le hayas dicho el tema de la obesidad mata, porque hace un par de años, hasta hace un par de años se creía de que había obesos saludables, ¿no? Ya ahí han salido un montón de estudios que han demostrado que no, que simplemente no has vivido las consecuencias, estás en ese estado inflamatorio, pero no has vivido todavía las consecuencias. En qué proporción, sobre todo tú que ves las últimas consecuencias de ese estilo de vida de esa persona que llega a tus manos,
¿En qué proporción, ya tú lo hablabas en el tema de COVID, pero en general, en qué proporción ves que esas personas llegan con un estado de sobrepeso u obesidad? Mira, si tú ahora mismo haces un corte de prevalencia de obesidad en tus amigos, ni siquiera te voy a hablar de Latinoamérica, sino de la gente que tú conoces. David, ¿cuántos amigos que tú dejas de ver 5 años, vuelves y los ves y no los ves en sobrepeso? Y aquí hay un punto interesante porque yo he tenido, y lo escucho, y eso es cierto. Esto de hablar del peso ideal a veces es complejo porque sí es cierto que no se trata de estandarizar un cuerpo que le guste a la sociedad y que no me guste a mí, ni mucho menos. Se trata de que hay un punto donde el índice de masa corporal te está diciendo que en proporción, en composición corporal, no estás bien, ¿no? Y no se trata de que tienes que vivir con 7% de grasa, se trata de que estás viviendo con 30% de grasa. Y eso es otra cosa. Esa pregunta que tú me haces, insisto, ni siquiera hay que irla a leer en un JAMA o en un New England, ni mucho menos. Es simplemente, fíjate tú te encuentras con una persona, con 10 personas que no ves hace 3 años y lastimosamente el 80% están en sobrepeso. Ahora, uno no llega y le dice, qué gordo estás, ¿no? O qué te pasó, o estás en sobrepeso. La gente lo sabe. La gente lo sabe y la idea no es ir a estigmatizar, a juzgar, porque entre otras cosas, David, todo el mundo tiene una realidad distinta y tú no sabes si esa persona viene de un tratamiento con corticoides y tú no sabes si esa persona está sufriendo de ansiedad y lastimosamente tiene atrancones de comida que la tienen así. Uno nunca sabe, pero sí es importante que esa persona apenas pueda se entere de que lo que está haciendo tiene que revertirlo, porque si no, sí o sí, va a terminar en problemas, en la enfermedad metabólica, en esa que te va a acompañar todo el tiempo. Entonces, realmente la prevalencia del sobrepeso es grandísimo, grandísimo. Con tus mismos amigos puedes saberlo, con tu familia puedes saberlo, porque uno es el raro. Acuérdate que uno es el raro, uno es el que hoy en día se las tira se cree que. No, porque, no, entonces este sí come bien. No, es que me estoy enterando de cosas que se pueden prevenir. Es que te estoy informando de que si sigues por ese camino vamos mal. Y hay que tener un sentido acá, que yo también lo he hablado, y es que, David, piensa en los que te quieren. Piensa en los que te quieren. A mí cuando un paciente me dice, es que yo no me voy a estar poniendo la insulina o yo no me voy a hacer esclavo de eso. Listo, ve y explícaselo a tu hija. Ve y explícaselo a tu esposa, que un día esto te vas a morir y así se van preparando. Y perdóname porque de los médicos más empáticos, trato de ser yo. Yo trato de ser muy empático. Yo trato de decirle a la gente las cosas con mucha anestesia porque a mí no me interesa ni asustar, ni me interesa ser un juez que juzga. A mí me interesa hacerte caer en cuenta del problema y cómo te puedo llevar a solucionarlo. Y la gente, perfecto, no quieres más diálisis. Ve y comunícaselo a la familia. Porque cuando uno se muere, David, el problema terminó para ti. Yo no sé qué pasa después de la muerte, con el respeto de todas las religiones, las creencias de la gente. Yo no sé qué pasa. Yo me apagué. Hasta ahí quedé. Y en el mundo, ¿quién queda? El que sigue sintiendo, el que quedó con el problema económico. Tu familia, tu familia. Y entonces vuelvo y digo, con un problema inicial, la obesidad. Si uno no cae en cuenta con eso, hermano, yo creo que, insisto, mucho más uno no tiene que hablar. Yo creo, Richard, que una cosa es la empatía y otra cosa es en lo que cae mucho lo suelo ver también sobre todo en padres. Otra cosa muy distinta es la compasión tóxica. Lo repito, Ah, una cosa es empatizar y otra cosa es la compasión tóxica. El darle el dulce a tu hijo, pues porque no lo quieres ver llorar, pero sin saber las consecuencias que eso le va a traer a futuro. El darle la pantalla del móvil o del iPad porque te está mm, fastidiando y tú quieres estar en otra cosa.
Yo recuerdo que una vez en un vídeo que subí en redes sociales, una madre me lo dijo, se nota que no tienes hijos. Y porque yo tengo que darle las pantallas a mi móvil, a las pantallas a mi hijo, me decía. Yo le dije, el problema está en que no es que se la tienes que dar, es que ya se la diste una primera vez. Y ya cuando empieza ese ciclo, es muy difícil. Un niño no tiene la capacidad. Imagínate si es difícil para uno, que uno es adulto, Richard, tú lo comentabas. Si a ti te llenan la nevera de sneakers, pues obviamente aquí no Sí, somos tontos. O no, sea, si yo también olvídate. tuviese un dulce allí, pues Mm. termino la charla y probablemente vaya por el dulce. Entonces, si para uno como adulto es difícil, ya ni hablar de un niño. Entonces yo quiero aquí también que la gente entienda de que tienen que dar el ejemplo desde ellos. Yo me di cuenta con mi familia, en mi familia yo le cambié, bueno, la forma un poco de alimentarse a mi madre, pero me di cuenta justamente y sucedió el día de ayer, antes de ayer, que mi hermana me iba a venir a visitar para acá, para Bogotá, y me dijo, David, ¿será que cuando esté yo allá podemos comer de la forma en la que tú comes? Y te estoy hablando, mi hermana es mayor que yo, tiene casi 40 años porque de verdad quisiera mejorar mi físico, me dijo. Y yo ahí fue que me di cuenta, yo dije, wow. Y yo nunca le he dicho nada, Richard. Mi madre siempre me ha insistido, David, explícale que no tiene que comer eso, no tiene que comer aquello. Yo siempre le decía a mi madre, no. O sea, ella tiene que darse cuenta por sí misma. Lamentablemente uno no puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y lamentablemente desde tu posición, Richard, claro, tú ves ya las últimas consecuencias de esa persona que primero nunca vio un problema porque nunca hizo caso de las señales, que era lo que hablábamos, y que me da la sensación de que en muchas ocasiones las personas no quieren abandonar el estilo de vida que les enfermó. Y quisiera preguntarte qué papel juega la industria farmacéutica justamente en eso, porque era lo que tú decías, una persona que fuma y tiene tos, pues, no quiere dejar quitarse la tos. Una persona que tiene un problema a nivel hepático quiere un suplemento detox, un batido detox, pero no quiere dejar el alcohol o no quiere dejar los alimentos pues, altos en azúcar. Entonces, tú desde dentro, desde la industria médica, ¿cómo ves eso? ¿Qué papel está jugando la industria farmacéutica para fomentar justamente eso? Em, bueno, fíjate, yo creo que le debemos mucho a la industria farmacéutica por una parte. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica nos provee de cosas, David, que hay que usar en la gente que ya está, hay que usarlo. Y esto es algo que yo digo con mucho respeto y con mucho cuidado. Em, yo creo que el que tiene que usar medicamentos y tiene la indicación médica de hacerlo, hágalo. Si en algún punto podemos prescindir de ellos, lo haremos. Entre menos química yo meta a mi cuerpo, obviamente que mejor. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema? Que la industria farmacéutica mueve muchísimo dinero. Y donde hay dinero, hay problema porque somos seres humanos. Fíjate tú qué pasa ahora con Ozempic, por ejemplo, un medicamento que tiene sus indicaciones médicas con trabajos que muestran muchos beneficios en los pacientes indicados, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se está usando en los pacientes que no se debe usar. Entonces, ¿la culpa es de Ozempic? No, no, somos nosotros que empezamos a sacarle el provecho a cada cosa. ¿Qué pasó con la pandemia? Salieron las vacunas. Hoy en día sabemos que hay muchas vacunas protrombóticas. Sí, en una incidencia baja, pero lo hay. Y ningún ser humano quiere vacunarse para que le dé un accidente cerebrovascular en 2 años. ¿Listo? Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Se ha satanizado la vacuna, por ejemplo, contra COVID-19 de una forma que a mí, yo también tengo muchos haters ahí que me escriben cosas como si a mí la industria me pagara por esto. Yo digo, dígale que están consignando la plata mal porque a mí no me ha llegado un peso de AstraZeneca por decir que la incidencia es baja, por ejemplo. Eh, y lo mismo pasa con los multivitamínicos. Hoy en día el cuento de que si yo no consumo multivitamínicos, entonces estoy enfermo. Fíjate lo que ha pasado con el magnesio. Mucha gente está tomando magnesio y está perfecto que lo tomen, pero ve a ver cuántas personas de esas lo necesitan. Fíjate tú lo que ha pasado con la industria de la nutrición. Y entonces yo muchas veces he hablado de que una proteína en polvo es eso, es proteína
con un proceso industrializado donde agarraron, por ejemplo, la proteína de suero de leche y te la pusieron en un polvo con vainilla y edulcorantes. Y si te la quieres consumir por alguna cosa específica, es tu problema, pero a ti la gente, a mí me llegan preguntando, quiero entrar al gimnasio, ¿qué proteína me compro? Ahí está la farmacéutica, ahí está la industria. ¿Cómo te voltearon la arepa, por decirlo así? Y hoy en día yo tengo que primero pensar qué proteína es buena para después ir al gimnasio, para pensar en masa muscular. Yo que he estudiado la nutrición crítica, el reto de alimentar a una paciente, a un paciente enfermo grave, eso es otra cosa. Yo le agradezco mucho a la industria farmacéutica en ese aspecto, porque hoy en día, David, la industria farmacéutica me permite a mí llevarle nutrientes antiinflamatorios, macronutrientes, vitaminas como micronutrientes a mis pacientes, que hoy en día tengo evidencia, David 1A, de que si los nutro en el tiempo que es, con la cantidad que es y con los macro y micronutrientes que son, no solo les salvo la vida, sino que cuando se van de la UCI tienen una mejor calidad de vida. Y eso lo puedo hacer gracias a que hoy en día muchos laboratorios me dan el paquete de un alimento que yo puedo administrar por vena, por una sonda, por gastrostomía. Y eso se lo debo yo a la industria farmacéutica. ¿Ok? Ahora, yo no le estoy diciendo a la gente, este bolsa que yo uso en la UCI, llévatela para tu casa y tómatela con leche, porque no. Y no me extraña que por ahí haya quien lo diga. Entonces, por eso te digo, la industria farmacéutica, sí, hay muchas cosas. Bueno, tú sabes, porque yo veo em, que hay muchas cosas en las que estás de acuerdo, por ejemplo, con el doctor Biter. El doctor Biter es una persona que le pega duro a la farmacéutica y él dice muchas cosas que son una realidad. Y hoy en día, por automatismo, tú llegas a una consulta y enseguida te vas con tu atorvastatina, con tus antihipertensivos y con cosas que ya mandamos como si eso fuera, y eso mueve mucho dinero. Entonces, sí, por un lado eso sucede, pero por otro lado, gracias a la farmacéutica también estamos donde estamos y yo tengo muchas cosas que agradecerle. Y ojo, te digo, yo no hago parte de ninguna farmacéutica. Yo soy un médico intensivista que uso lo que creo que es lo mejor para mis pacientes, nada más. Mira, yo me he dado cuenta, te lo preguntaba porque de hecho hace un par de días se jugó un ATP, creo que era en los Estados Unidos, no, o sea, un torneo de tenis, y estaba de patrocinante Ozempic en las marcas sponsor que se ven cuando hacen la transmisión. O sea, allí es cuando tú te das cuenta realmente lo que tú decías, o sea, estamos utilizando fármacos que pueden salvar vidas en personas que no lo están necesitando, lo que están realmente necesitando es un cambio en su estilo de vida de base. Tú hablabas, por ejemplo, de la proteína, del multivitamínico. Hace poco salió justamente un estudio también de los multivitamínicos, que había, bueno, no lo voy a mencionar porque realmente no lo leí a profundidad, pero no es la panacea como mucha gente cree. En principio, porque obviamente los multivitamínicos traen dosis muy, muy pequeñitas de muchas vitaminas que actúan en sinergia y de minerales también. Entonces, de repente, vitaminas y minerales que no tienes déficit y otras, pues que de repente sí. Entonces, estamos jugando realmente. Yo hablaba mucho, suelo hablar mucho voy a ponerlo entre comillas, en contra del mundo de la suplementación, porque sé cómo funciona primero el mundo de la farmacéutica, sé cómo funciona el mundo de la suplementación. Yo, de hecho, vengo del mundo de la suplementación y sé la manipulación que hay detrás hasta cierto punto, cómo se nos ha hecho creer durante los últimos años que teníamos que salir de entrenamiento y agarrar un batido, un Sí, shake para tomarte tu sí, sí. proteína cuando, ¿sabes? Pero claro, son esos pequeños detalles que han hecho que la persona a día de hoy salga con un shaker, se tome su batido de proteína, no se lo cuestione, pero porque vea a todo el mundo haciéndolo. Entonces son esos sesgos que es importante también justamente aclarar para que la gente entienda de que el mundo de la suplementación y la farmacéutica no es toda una panacea. Sirve, tiene sus casos puntuales de utilidad, como todo en la vida, pero que hay que tener cuidado. La gente no tiene ni idea cómo se produce la creatina. O sea, la gente toma la creatina y sí, es el suplemento más evidenciado que hay en el mercado, pero vayan y averigüen en Google o en los libros de texto o en donde quieran, en ChatGPT, en lo que utilicen, y vean cómo se produce la creatina.
Entonces, no es ni de cerca te va a proveer de los mismos beneficios si la obtienes desde una pieza pues, de proteína animal, por ejemplo. Entonces, claro, hay muchas cosas allí detrás que hay que tomar en cuenta y yo soy consciente de lo que tú mencionas. Obviamente la farmacéutica nos ha ayudado a salvar muchísimas vidas, tiene su utilidad, pero está sucediendo lo que tú comentas, lo está utilizando gente que, o para aliviar síntomas que de repente pudiesen revertir a través de un estilo de vida, o pues simplemente personas que no deberían estarlo utilizando. Entonces, me gustaría saber, porque claro, al final, yo creo que todo esto, Richard, parte de un hecho un poco polémico, pero que al final un médico, si no se forma por su cuenta, probablemente a través de la carrera de medicina sepa muy poco de estilo de vida, sepa muy poco de nutrición. Y claro, allí es donde entra la industria farmacéutica a jugar sus cartas. Sí, sí, bueno, creo que uno de los videos por los que nos conocimos fue el video de Los médicos no sabemos de nutrición. Eh, un video que yo hice y que me trajo pues amigos y obviamente no enemigos, pero sí mucha gente susceptible diciendo cómo se te ocurre decir que los médicos no sabemos de nutrición. Y yo justamente el video lo empiezo diciendo, los médicos no sabemos de nutrición y eso a mí no me ofende. Al contrario, eso me ha hecho estudiar nutrición. Y estoy lejos de creerme un nutricionista. Soy un médico que le gusta profundizar en nutrición y por eso he hecho los estudios que he hecho. Em, y le he dado el valor a la nutrición para mí y para mis pacientes que me muestran una realidad distinta. Y la evidencia está en lo que te dice la gente, en lo que te dicen los pacientes. Yo he guiado a muchas personas con pequeños cambios que los resultados han sido grandísimos, grandísimos. Y créeme que esto no lo hice yo terminando medicina general, porque uno sale como médico a formular, a recetar, y así nos forman y está bien. Y aunque hoy en día las universidades promueven la medicina preventiva, nosotros como tal seguimos dándole mucha más importancia a la medicina del tratamiento más que a la medicina preventiva como tal. Entonces yo le decía a la gente, pero no te enojes. O sea, si tú consideras que sabes de nutrición, está perfecto. ¿Por qué lo tomas como una ofensa? No, al contrario. Si crees que lo sabes, está muy bien, promuévelo. Haz esto que estamos haciendo los demás. Enséñale a la gente por qué nutrirse definitivamente es algo, nutrirse adecuadamente es algo que vale la pena, más que, más que ofendernos. Y estudien y prepárense más en nutrición, porque créeme que nutrición no es contar calorías, David. Entonces hoy en día, porque yo me sé la fórmula de cuánto debo comer de esto y lo otro, entonces salgo ahí a explicarle a la gente una cantidad y ves tú a las personas con un tormento mental de la cuantificación calórica. Yo le digo, bueno, tú vas a competir en Olympic, en Mister Olympia, en Las Vegas, en noviembre. No, doctor, entonces déjate de estar cuantificando calorías de una manera que no necesitas. Tú muy bien lo dijiste, escucha tu cuerpo. Yo le digo a la gente, créele a la saciedad. Lo que pasa es que la saciedad no te va a llegar a punta de papa frita con salsa de tomate, es imposible. Por más grasa que tenga de aceite vegetal la papa frita, la saciedad no te va a llegar con un mecato y una Coca-Cola. La saciedad llega con proteína. La saciedad llega con la yema del huevo, con el aguacate, con el queso, con un carbohidrato que se absorba lento y que sea controlado. Y lo otro, lo que yo le digo a la gente, aprendan a nutrirse como una inversión para utilizarla. Ah, es que hay que ir al gimnasio. No, pero entonces no tomes el ascensor, sube la escalera. Cuando juegas yo tengo una hija de 2 años que la cargo y sé que estoy haciendo actividad física. En la UCI, el corre-corre, reanimar a un paciente es actividad física. Estoy invirtiendo los nutrientes que consumí. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Tras de que me alimento mal y vivo en el exceso calórico, me la paso sedentario. Yo no me muevo. Pasamos de ser humanos que iban a buscar la carne como una aventura de muerte a estar
con un tipo que te trae la comida al primer piso de tu casa y el portero te la sube a la cama. Solo falta que el portero te dé la cuchara y te ayude a masticar, lo único que falta. Y todavía la gente se pregunta por qué, que por qué. Los gimnasios, ¿por qué aparecen, David? Como una necesidad de que la gente se mueva porque ya la vida te condiciona a que no lo hagas. Entonces, yo creo que la respuesta está en grande. La respuesta es bastante clara y me llama mucho la atención de que tú lo comentes porque justamente hace un par de días lo venía comentando también en otra entrevista de que, claro, a día de hoy tenemos, porque hay mucha gente que me llega y me dice, pero por, justamente lo que tú comentas, pero ¿por qué tengo que ir al gimnasio? Tengo que ir al gimnasio. Coño, si tú tuvieses que ir a salir a buscar a cazar tu presa, pues probablemente no, porque Sí. tienes que subir montañas, tienes que escalar árboles, tienes que luchar. No. Pero claro, a día de hoy, no, pasamos todo el día sentados en una oficina frente a una pantalla artificial y claro, tienes que salir a buscar la exposición solar, tienes que salir a buscar el grounding, tienes que salir a buscar el ejercicio del movimiento, porque ya ya nuestro estilo de vida, donde se forjaron literalmente nuestros genes, donde evolucionamos como especie, pues ya no existe. Y lamentablemente ese entorno, esa normalidad, estas ciudades, estas junglas de cemento, como le llamo yo, donde vivimos, pues justamente nos han quitado de lo que se espera nuestro cuerpo de nosotros, que es nutrición, es movimiento, exposición solar, etcétera. Richard, para despedirnos, si tú tuvieses la capacidad de, obviamente, ir al pasado y de darle una recomendación o de darle, no sé, de lo que le pusiera, de lo que le pudieras decir a esa persona que ha fallecido estando en tu UCI, ¿qué le pudieras decir para que esa persona no terminase de llegar no llegara, no tuviese que llegar a esas circunstancias de pagar con su vida, pues obviamente las consecuencias de decisiones, de insulto tras insulto? Yo creo que lo primero que hay que hacer, David, es saber que uno debe llegar, no solo debe llegar a la vejez, sino que debe llegar bien. Y el único que puede decidir de qué manera llegamos somos nosotros mismos con cada cosa que hacemos, desde varios puntos de vista. Y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para que esa forma sea la adecuada y sostenible en el tiempo. Si tú quieres bajar de peso en un par de meses, porque mm, te tiene que entrar un vestido para un matrimonio y ya compraste el vestido de tantos dólares, está perfecto. Haz algo restrictivo. Si no eres alguien que practica la dieta cetogénica, seguramente en 2, 3 meses vas a obtener el descenso de peso que quieres. Pero si después de eso vas a volver a lo mismo de antes, ¿de qué te sirvió? ¿Acaso tu vida eran los 2 meses que dura el verano? ¿Acaso tu vida era ese vestido que no te cabía? No, para nada. Entonces, yo prefiero, y se lo leí en un libro que leí del doctor Mauricio González, él decía, prefiero ser un imperfecto sostenido en el tiempo que un perfecto de a cuotas ahí sufriendo. No tiene sentido. Yo le diría a esa persona em, que no busque la perfección de un hábito de vida. No se trata de eso, pero sí tenemos que ser constantes en querer ser lo mejor posible todos los días. Y creo que eso es sostenible, eso es ratificante. Mira, yo te digo una cosa, em, mi esposa se mantiene haciendo cosas que ve que yo hago y que yo veo que ella hace. Y entre los dos hacemos un equipo con eso y entrenamos a distintas horas y nos colaboramos con la comida, porque es lo que decimos. Oye, si mi esposa tiene un problema de resistencia a la insulina y está en sobrepeso y yo todos los días me meto un postre de chocolate, ¿cómo la estoy ayudando, David? Eso es inteligencia. Eso es inteligencia. Si yo sé que tengo un problema con el alcohol y me encanta la cerveza de manera descontrolada, entonces yo tengo sed y voy a pasar por el lugar donde la venden helada con hielo granizado. ¿Cómo me estoy haciendo yo esto? Más difícil. La gente que va a hacer mercado con hambre.
Hacer mercado con hambre es la peor idea que puedes tener. Y sobre todo que los mercados están hechos para que entres en la mitad donde están todas las ultraprocesados densamente hipercalóricos. Es así. Entonces se trata de una inteligencia que te lleve a no ser el perfecto, pero sí a sostenerte en el tiempo. Yo te lo digo y se lo digo a casi las 200 personas que nos están escuchando acá en este en vivo. No les está hablando un ser perfecto que, mira, yo me encanta catar una buena copa de vino con un pedazo de carne con sal gruesa, medio azul en la mitad. Lo disfruto, pero yo sé que tengo que medirme. ¿Me entiendes? Yo soy una persona que si tú me das un buen whisky con una bola de hielo grande, con ese vaso demoro 4 horas. A mí no tienes que echarme otro trago ni absolutamente nada. Y lo hago muy de vez en cuando y me lo disfruto. Yo no me atormento por eso. Algunos dirán, eso está mal porque es una decisión mía. Yo lo he hecho así. ¿Te estoy invitando a que lo hagas? No, te estoy diciendo de que soy consciente de que si me, como dicen los mexicanos, si me apendejo, te lleva, ¿me entiendes? Es así, pero también soy una persona que trato de entrenar todos los días y yo tengo un horario pesadísimo. A las 5 de la mañana estoy en un gimnasio tirando hierro y también podría ser trotando, montando bicicleta, nadando, lo que la gente considere. Y también soy una persona que tú ves a ver mis desayunos y yo se los muestro a la gente. Yo desayuno huevo, yo desayuno aguacate, yo desayuno queso, yo desayuno carbohidratos que si los voy a consumir ya he entrenado antes de consumirlos inclusive. Mis almuerzos son de macronutrientes y de vez en cuando salgo con mi esposa, con amigos y todo. Quizá no es la mejor comida, pero me la permito y la disfruto. No soy perfecto, trato de hacerlo. Lo que veo en el espejo me gusta y ahí voy. Yo me quedo con una palabra de todo esto y sobre todo esa conclusión que tú das, Richard, y es conciencia. Era lo que hablábamos, información no nos falta, conocimiento no nos falta, nos está faltando es elevar ese nivel de conciencia de lo que estamos haciendo y de que las decisiones que estamos tomando, esos insultos día tras día que estamos tomando, al final, pues obviamente van a traer sus consecuencias. Y yo nada más espero de que las personas que hayan escuchado este episodio, que nos estén viendo y hayan compartido durante este ratito que hemos estado juntos, Richard, que sean conscientes de eso, que quien quiera ver las consecuencias que está viviendo realmente la sociedad, que son realmente alarmantes, que vaya y se acerque a una UCI, donde, como la que trabaja Richard Suárez y que vea, donde trabajó muchos años también, durante mucho tiempo, Biter, por eso también él tiene un Mm. lenguaje tan radical y yo por eso lo entiendo y lo aprecio mucho. Y que sepan de que esos insultos que repiten día tras día, pues obviamente tienen consecuencias y que en muchas situaciones pueden ser irreversibles. Así que de verdad que agradecerte enormemente, Richard, el que hayas estado esta horita aquí compartiendo todo el conocimiento que tienes, toda la experiencia sobre todo que tienes, que yo creo que eso da mucho más valor te da mucho más valor a ti como profesional. Así que nada, esperemos que se pueda repetir pronto, que hagamos una segunda parte, porque me quedo con muchas preguntitas aquí bajo la manga. Así que nada, quiero que seas tú, Richard, quien se despida, quien le recuerde a todos dónde pueden ir a seguirte en redes sociales, donde ir a aprender más con Richard Suárez y enterarse de las consecuencias que está viviendo la humanidad y la sociedad moderna. Claro que sí, David, agradecerte por este espacio. Me ha gustado mucho también por compartirme con tus seguidores, que sé que son bastantes. Arroba Richard Suárez U, ahí me encuentran eh, compartiéndoles todos los días esta realidad que bien dice David de la unidad de cuidados intensivos, que para mí es el futuro que pueden ir viendo desde ahora muchas personas que día a día repiten malos hábitos que los van a conducir a lo que ya sabemos. Un placer haber estado con ustedes y vuelvo les digo que quede como enseñanza. No buscamos la perfección, pero sí una imperfección sostenida en el tiempo y siempre estar buscando ser mejores. ¿Eh? Así es. Amén por esas palabras, Richard. Muchísimas gracias.